¿De qué se ha estado hablando estos últimos días, el pastor Ricardo? El poder de la oración. Y vamos a seguir en esa línea esta mañana, vamos a seguir, esta noche vamos a seguir en esta línea, si Dios permite. Estamos hoy tocando un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar de la oración que recupera pastores. ¿De qué vamos a hablar? La oración que recupera pastores. Le invito a que se ponga en pie una vez más, que tome la mano del que está a su lado y vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, te agradecemos, damos gracias, Señor, por tu presencia, damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, la palabra que nos traes para nuestras vidas, y oramos para que nosotros hoy podamos, con entendimiento, con fe, con decisión, ser hacedores de esta palabra, y que en el nombre de Jesús no vuelva vacía, sino que corra en nosotros y sea glorificada para todo aquello que tú la envías, Señor. Te damos las gracias, Padre, y quedamos sujetos a tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso a Cristo y nos disponemos. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir la enorme necesidad de que alguien ore por nuestras vidas, de que alguien ore por nosotros. De hecho, muchas veces las personas tienden a buscar a una persona de la iglesia, a un amigo, a un compañero de trabajo ministerial, para decirle algo tan sencillo como: necesito que ores por mí, o te recomiendo que ores por mí. Y muchas veces se maneja de manera superficial: sí, voy a orar por ti, estamos orando por ti. Pero hay momentos de nuestras vidas que van a llegar tan cruciales que vamos a requerir que alguien levante una oración por nosotros de peso, una oración con todo su corazón, una oración donde usted diga: necesito de tu fe, necesito del clamor que tú levantas por mi vida. Y ya no va a ser un ruego de pedir oración por pedirlo de manera superficial, sino una oración que se requiere, que se necesita y que nos traerá un nuevo aliento a nuestras vidas. Amén. Pues en el ámbito ministerial se habla de que hoy en día, desde el 2000 hacia este año que estamos transitando, no se había visto tanta necesidad de orar por los pastores como en estos tiempos. Antes se decía: el pastor debe orar por mí, y eso es una labor, lógico, ministerial, pastoral. Pero hoy en día se requiere que la iglesia también entienda la importancia de levantar un clamor por los pastores. ¿Alguien le dice algo? Y no antes se había visto tanta situación con las depresiones pastorales. Antes de seguro también se veían, pero no eran tan notorias como en nuestros tiempos. Depresiones, suicidios y cosas por el estilo que muestran que los pastores también requieren una oración, no de un día, sino una oración de compromiso, comprometida de la iglesia, de los que le rodean. Amén. Y por eso vamos a hablar de las oraciones que recuperan pastores. Y quiero que me acompañe Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 al 33. Esto es
horas antes de que Pedro negara a Jesús. Pedro, el apóstol del Señor, el ministro del Señor. Dice la palabra, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué ha rogado Jesús? Para que la fe del pastor que está formando no falte, y tú, una vez vuelto o una vez recuperado, confirma a tus hermanos. Lo que está hablando aquí la palabra lo conocemos. Jesús le está diciendo a Pedro sobre su negación. Las tinieblas van a venir con todas sobre la vida de Pedro. Va a venir una crisis a la vida del siervo de Dios Pedro. Va a venir un momento bastante complicado, bastante difícil a su vida. Y Jesús le dice: Pedro, yo he rogado por ti, yo he orado por ti. Jesús nos está dando ejemplo de algo aquí. Jesús está proclamando una verdad. Los siervos de Dios necesitan oración. Y en este caso era uno de sus más cercanos, Pedro, el apóstol, aquel que se estaba formando para ser el pastor de la iglesia iniciante, de la iglesia que se va a levantar y despertar en Hechos de los Apóstoles. Y Jesús está diciendo: Pedro, viene un momento difícil a tu vida, viene una crisis a tu vida, va a venir un momento de tinieblas sobre tu vida, vas a vivir una noche de las más terribles de tu vida, pero yo he rogado por ti. Diga conmigo: yo voy a rogar por los pastores, por los ministros, por los que sirven a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces estamos siempre enfocados en orar por los hermanos que nos acompañan, por las personas que conozcan de Cristo, y eso no está mal. Debemos estar siempre levantando oración por ello, pero lo que está aquí mostrándose es que es también necesario levantar una intercesión a favor de los siervos del Señor, y eso también Dios lo recompensa. La Biblia dice que Jesús sigue cumpliendo su papel de intercesor en los cielos. Él ruega por nosotros, y en este caso Pedro no iba a poder salirse de esa situación a menos de que Jesús confirmara que su ruego iba a ser para que su fe no faltara. Así que aquí estamos viendo al apóstol Pedro en una situación bastante fuerte en su vida, una de las etapas más dolorosas, uno de los procesos más duros que enfrentó. Pedro va a pasar por una prueba bastante fuerte, y eso a causa de que él, en su vida ministerial, en su vida de siervo de Dios, está cargando con inestabilidades. Pedro está inestable en este momento todavía. Pedro todavía tiene dudas, tiene incertidumbres en su llamamiento. Pedro también está en un ambiente de sobreconfianza, pensando que con él no va a pasar algo difícil, o que él no deba fallar al maestro. Pedro está en un ambiente de una situación de vulnerabilidad tremenda, está por ser quebrantado, y Pedro no lo ha notado, pero el Señor sí. Y hay un momento de oración que se requiere cuando estamos colocando nuestras vidas delante de Dios. Debemos de tener en cuenta que todo pastor va a pasar por días de quebrantamiento, que todo ministro del Señor, por más ungido que sea, va a pasar por días donde haya inestabilidad, donde haya incertidumbre, donde hay tinieblas, donde las cosas no salen bien, donde todo no parece estar a favor de él, sino que se ve la obra del diablo más que de Dios. Pero en esos momentos hay que levantar una oración
Y la oración es: Señor, te ruego que al siervo de Dios la fe no le falte. Aló. ¿Por qué hay que orar por los pastores? Para que en sus momentos de quebrantamiento su fe no falte. ¿Cuántos han pasado por días difíciles acá? Por días donde no les sale nada, por días donde pareciese que no se ve el obrar de Dios, sino del diablo por todo lado. Pero en esos días usted y yo tenemos que tener la convicción: si tú y yo salimos de esos días, le aseguro que Dios puso gente que intercedió por nosotros, aún sin nosotros darnos cuenta. Hubo alguien que tuvo carga por ti, por mí, y por esa oración también nosotros salimos de esa crisis. Y ahora nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero hay pastores que oran por ti, hay pastores que vigilan por ti, hay pastores que derraman lágrimas por ti. Y aunque tú no te des cuenta, porque tal vez no va a tu casa directamente, pero es desde su altar personal, Dios responde esa oración, te fortalece, afirma tu fe, y tú vences al diablo y sales en victoria. Y eso ahora, dice el Señor, póngalo al plano hacia su pastor. Aún teniendo tú problemas en tu casa, aún teniendo tú muchos motivos para orar por los tuyos, coloca también en el altar los pastores, los ministros del Señor, para pedir a Dios con ruego: Señor, que a nuestros pastores la fe no les falte, aún en sus días de gran quebrantamiento. Aló. ¿Por qué el Señor no dijo aquí: Pedro, yo he rogado por ti para que no dejes de predicar bonito? Pedro, yo he rogado por ti para que sigas mostrándote así, todo agresivo, todo valiente. No, le dice: Pedro, yo ruego por ti para que en el día difícil que vas a tener como siervo de Dios, tu fe no falte. Aló. Hermanos, tengamos el texto ahí. Dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Van a haber días difíciles para los que sirven al Señor, para un pastor, para un ministro, en este caso el apóstol Pedro. Pero cuando hay intercesión para recuperar a un pastor, él volverá. Aló, dije, él volverá. Usted lo podrá ver en días de lloro amargo, pero luego estará viniendo otra vez lleno de alegría. Lo podrá ver en días donde no le sale nada, y luego lo volverá a ver en días donde todo vuelve a florecer. Diga conmigo, son etapas. Mucha gente, cuando ve a un pastor así, no tiene la carga de orar, sino la carga de abandonar, la carga de decir: no nos sirve Pedro. Pero Jesús dice: yo sé que el enemigo va a zarandearte, pero he rogado para que tu fe no falte. Aló. Hermano, tenemos que cerrar nuestra voz para el chisme. Tenemos que cerrar nuestra voz para todo lo que quiera guiarnos el enemigo a hacer, pero tenemos que abrirla para levantar oración. ¿Cuántos dicen amén? Una vez vuelto, alguien preguntaba aquí: ¿por qué fue Pedro? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué a Pedro el diablo lo pidió para zarandearlo? Pues, en primer lugar, Pedro tenía una reputación en el infierno. Satanás conocía su nivel de compromiso. El nivel de compromiso de Pedro como siervo de Dios. La Biblia dice que él dejó todo por seguir al Señor. Dejó su barca,
dejó todo. Con todo y defectos, Pedro había dejado todo por el Señor. Pedro había puesto toda su dependencia en Dios. Cuando Pedro le dice al Señor, no te negaré, Pedro está sobreconfiando en sí mismo. Pero está hablando un hombre que quería compromisos con Dios y que tenía compromisos con Dios. Cuando Pedro camina sobre el mar y se tira a las aguas, estaba hablando de un hombre que iba más allá, que iba siempre tomando iniciativa, que tenía un grado de iniciativa mayor al de los demás. No estaba tratando de impresionar al maestro, pero estaba diciendo, yo quiero seguir con un compromiso firme contigo. Y cuando una persona que está queriendo comprometerse con Dios pasa por días difíciles, Satanás va a buscar quebrantar su nivel de compromiso, quebrantar, hacerle dudar de su entrega, hacerle dudar del para qué se está sirviendo tanto, hacerle dudar, hacerle pensar que es en vano. Pero también Satanás lo iba a zarandear porque conocía la capacidad de liderazgo de Pedro. Pedro tenía en el momento de su llamado una empresa pesquera. Y Pedro era una persona de liderazgo. Cuando Pedro declaraba algo o ponía en marcha algo, siempre había un grupo dentro de los discípulos que le seguían. Reconocían en Pedro un liderazgo. En algunos textos se muestra a los discípulos pareciendo que le decían a Pedro, hable usted, que usted es el que habla. Y Pedro era el que inmediatamente intervenía en las conversaciones hacia Jesús. Pero también Pedro era un hombre de revelación. Pedro tenía revelación. Recuerde que a él se le revela que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le declara, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Santo Espíritu. Y también el propósito, porque a través de Pedro iba a comenzar la iglesia en sus inicios. Pedro iba a ser de los que abrían brecha. Mire, todo eso Satanás lo intuía, lo sospechaba, lo había visto. Y por eso dice, yo pido a Pedro para ser zarandeado. Y todo siervo de Dios va a ser zarandeado un día. Todo siervo de Dios por alguna u otra razón va a pasar por una crisis. Va a pasar días difíciles, va a pasar días donde las tinieblas parece que se pusieran sobre él. Pero lo que va a levantar a ese siervo de Dios es la intercesión que podamos hacer a favor de él. Amén. Así que hay un tipo de intercesión que se debe levantar por los siervos de Dios en sus días difíciles. ¿En cuáles días? Difíciles. La cuestión aquí es, ¿por qué Jesús le dijo sí a Satanás? Sí, lo pides, tómalo. Porque por lo menos hay aquí unas 3 razones o unas 4 razones. Estaba en juego la misma gloria de Dios. Satanás quería probarle a Jesús que Pedro era solo bagazo. El zarandeo, la zaranda, solo es bagazo, no trigo. Jesús le quiere demostrar a Satanás que Pedro no es bagazo, es trigo. Aló. Usted que le sirve a Dios, usted no es bagazo, usted es trigo. Y ahí Satanás estaba pidiendo, el Señor le dice sí, porque la misma gloria de Dios estaba en juego. El Señor le iba a demostrar a Satanás que aún hay siervos de Dios que lo aman, a pesar de que pasen por días difíciles y a pesar de que manifiesten en días debilidades. Aló. Número 2,
Bueno, denle ese aplauso a Cristo. Por el mismo honor del siervo Pedro, por la misma dignidad de Pedro, el Señor le dijo sí a Satanás, por la misma dignidad de Pedro, porque Pedro sería madurado. No hay una aflicción que un siervo de Dios pase que no le ayude para bien, que no le ayude para crecer o madurar. Así que el Señor le dijo a Satanás: zarandelo, porque me vas a ayudar a madurarlo para lo que lo necesito. Amén. El dolor, la aflicción iban a operar a su favor, pero también se iba a manifestar la providencia de Dios. Jesús le dice a Satanás: te lo suelto, pero él va a volver, y no va a volver para quedarse frustrado, impotente o solo. Va a volver de esa prueba para confirmar a muchos hermanos. Aló. Así que, hermano, hay días difíciles para todos los que sirven a Dios. Los que estén intercediendo en esos días difíciles, Dios los conoce. Los que intercedan para que un pastor, un siervo de Dios, no claudique, no naufrague en sus días difíciles, sino que salga a flote y vuelva. Esa gente es bendecida por Dios. Y en este caso, prefiero ser de ellos. Aló. Ahora, la manifestación de la providencia de Dios se veía allí, porque el Señor le pone un límite al diablo. Zarandelo, pero no lo vas a poder destruir, no lo vas a poder dañar, no lo vas a poder dejar desintegrado. Va a volver y mejorado. Así que, aunque pareciese que el Señor está aquí obrando para mal de Pedro, la realidad es que Satanás está colocándosele límites, y Dios no va a permitir que el propósito de Pedro se anule. Esa es la providencia de Dios. Y en cuarto, porque Dios está en control de todo. Dios es tan soberano que hasta los que están en contra de su voluntad terminan sirviendo a ella. Dios es tan soberano que aún a los que están buscando destruir a un pastor, a un siervo de Dios, los usa para levantar un mejor siervo de Dios. ¿Le parece eso poderoso? Pero le quiero decir, aún sin tener personas que intercedan por nosotros, los que le sirven al Señor en días difíciles, Jesús sigue rogando por nosotros. Él no ha parado de ser intercesor por los que sirven a Él. Por eso quiero resaltar una historia sobre una iglesia donde un pastor era usado para bendecir a miles de personas. Mientras él era usado de esa forma, debajo de la tarima, es decir, en la parte del sótano, había una mujer que se arrodillaba a interceder por él, con lloro, con lágrimas, con un clamor de esos que hacen falta hoy en día. Señor, usa al pastor, dale la palabra, no lo dejes pecar, guárdalo. Señor, úsalo, dale la gracia, que se salven almas. Y siempre que este pastor predicaba, salía, esta hermana estaba aferrada a interceder por él. Un compromiso. Un día la hermana parte a la presencia de Dios y la despiden en gratitud, en agradecimiento al Señor. Pero años después el pastor también parte.
Y entonces lo recibe un ángel. Y el ángel le dice: usted estaciónese por este lado donde están los pastores y todo lo demás. Ahorita vamos a mirar para su honra por todo lo que hizo. Y él dice: y los que están hacia allá, y dice, son los que hicieron más y dieron mucho más, y también van a recibir sus recompensas. Y él entonces está allí cuando mira hacia el otro lado, allá arriba, y ve a la hermana de la iglesia que era intercesora. Y él le dice: uy, aquí, un momento, ángel, un momento, que hay un error. Yo era el pastor de ella, así que yo debo ir allá y ella debe venir acá. Hay un error. Y el ángel le dice: no hay ninguno. Todo lo que Dios te usó y todo lo que hiciste, no lo hubieras hecho si esa mujer no hubiera orado por ti tanto. Así que ella está allá porque se lo merece. Mira al que está a su lado y le: bájese de la nube. Si Dios te está usando, alguien está intercediendo. Aló. Dios tiene gente intercediendo que ni conocemos, pero ¿cómo nos ayuda? Aló. Ahora, Pedro va a la zaranda, va a entrar a ese ambiente de pasar por un proceso. Los días de procesos para los siervos de Dios no son fáciles. Cuando un hermano pasa procesos, los dice a su líder o a su pastor. Cuando un creyente pasa procesos, lo busca que alguien le entienda el proceso. Pero cuando un pastor, un siervo de Dios, un ministro pasa procesos, es complicado porque es difícil de que alguien entienda. Y entonces la intercesión por eso se hace vital. Zarandear el trigo es un proceso, porque el grano de trigo viene sucio, con muchas impurezas, la cáscara, los pedazos de tallo. Pero cuando empieza a ser zarandeado, empieza a producirse algo y que se queda toda la parte de la basura allí arriba en la zaranda, y el trigo pasa. Mire, si algún día llegas a ser zarandeado sirviéndole a Dios, es porque empezaste a marcar diferencia. Es porque vas por buen camino. Es porque Dios tiene algo por desarrollar especial con tu vida. Amén. Pedro había caminado 3 años con Jesús, y en medio de eso venía ahora un tiempo de zarandeo. Es un sacudón espiritual. Cuando llegan estos tiempos, a usted no le da ganas ni de orar. De razón Pedro se quedó dormido en Getsemaní, porque en esos tiempos la oración parece que se te cerrara la boca. Aunque quieres orar, no puedes. Y eres siervo de Dios y puedes ser hasta pastor, pero no te salen las palabras. No te sale. Es complicado. Pero a pesar de eso, la zaranda tiene un tiempo corto. No es para toda la vida. Es solo un tiempo. Amén. Diga conmigo: es solo un tiempo. Es solo un tiempo. El zarandeo es un tiempo corto en el que vives un sacudón espiritual. Posiblemente, aunque estés haciendo cosas bien, tendrás fracasos. Posiblemente seas malinterpretado. Posiblemente sientas que te quedaste solo. Posiblemente tú sientas aislarte, como Pedro salió a llorar amargamente. Pero por encima de eso, Dios todavía no te ha descalificado. ¿Qué dije? Aún Dios no ha descalificado. Está llamando a recuperar al siervo de Dios.
¿Sabe que una manifestación de amor por un siervo de Dios es la intercesión por él? La intercesión genuina. Amén. El tiempo de ver el zarandeo, para Pedro pudo verlo de una manera diferente y decir: hago lo mismo que Judas. No debo seguir, voy a parar esto, también me voy a conseguir un lazo, voy a buscar un árbol. Pero Pedro no reaccionó así, porque Jesús había levantado un clamor para que su fe no faltara. Y el pastor necesita gente que interceda para que su fe no falte. Aló. Pedro era emocional, Pedro no era perfecto, Pedro era emocional. Pedro sentía una cosa un día, al otro día sentía otra. En la cena está diciendo: nunca te negaré. Y más adelante está diciendo: no lo conozco, maldigo, no lo conozco. Pedro era emocional. Pedro tenía unos días de autoestima subida, otros días de una autoestima baja. Pedro unos días tenía unos aires de personalidad valiente, otros días aires de personalidad cobarde. No hay pastor perfecto. ¿Qué dije? No hay pastor perfecto. Y Pedro aquí entonces entra, y el equipo de Jesús va a pasar por una de sus más grandes pruebas. Pero la intercesión está provocando aquí algo que, una vez vuelto, Pedro confirme a sus hermanos. Yo quiero decirte, es tiempo de que se ore más por los pastores de nuestra casa, los pastores de la ciudad, pastores de sana doctrina, los pastores que sirven a Dios en el Cauca. Hay que orar por los pastores. Hay que orar por los pastores de nuestra nación. Cristo intercede por nosotros en la hora de la prueba. ¿Por qué Pedro lloró tanto? ¿Sabe por qué lloró el pastor Pedro? Porque después de negar a Jesús se conoció a sí mismo y se dio cuenta que no era tan bueno como pensaba, no era tan valiente como pensaba. Se conoció a sí mismo. El zarandeo le llevó a eso. Cuando él se conoció, cuando se miró al espejo y vio a ese tipo de Pedro que negaba, se asustó, le dio llanto, derramó llanto por ello. Pero Dios es fiel. Dije: Dios es fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él no nos fallará. Aunque usted deje de orar, Él nunca dejará de orar por los que le sirven a Él. Aló. Por eso, aunque Pedro no oró en Getsemaní, Jesús sí había rogado para que su fe no faltara. Y hermano, lo más valioso que Satanás busca robarte a ti es la fe. Y lo que busca atacar en un siervo de Dios es su fe. Pero yo quiero proclamar sobre tu vida y sobre los siervos de Dios de la casa, los pastores, los ministros de la ciudad, del Cauca, los ministros en la nación, los que sirven al Señor por llamado genuino. Su fe en los momentos difíciles no morirá. La fe no se quebrará ni se desintegrará, sino que esa fe se va a mantener, y esa fe los va a sacar al otro lado. Y aunque pasen días de quebrantamiento y de zarandeo, y días donde se conozcan a sí mismos y se decepcionen, aún por encima de eso la fe los va a volver a colocar en lugares de bendición y los va a mantener vigentes para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La promesa del Señor: una vez vuelto, bendecirás a muchos hermanos. ¿Sabe? Le está diciendo Pedro:
vas a tener convicción de pecado, vas a tener reacción rápida, vas a buscar el entender qué pasó y vas a tener convicción de pecado, arrepentimiento genuino. Lo vas a entrar allí para luego entender de que vas a confirmar a muchos hermanos. Yo quiero decirle esto. ¿Sabe por qué es tan valioso interceder por un pastor, por un siervo de Dios? Porque no se trata de él solamente, sino de la gente que Dios le quiere poner a cargo. Aló. Mira el que está a su lado y dile: tú no eres el ombligo del mundo. Usted no es el ombligo del mundo, pero usted sí es clave. Dios lo tiene para cosas claves. Pero necesita Pedro y todo siervo de Dios entender, hay mucha gente que está allí y Dios la quiere confirmar a través de siervos del Señor. Y por eso, lo que a ti te hizo llorar un día, mañana van a ser cicatrices. Cicatrices que inspirarán a otros a seguir firmes a Dios. Cicatrices que ayudarán a otros a creerle a Dios más de lo que lo hacían. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entonces, tu fe no va a faltar. Diga conmigo: mi fe no va a faltar. El propósito es de que nuestra fe no falte. A un pastor le puede faltar muchas cosas, pero que no le falte la fe. Que no le falte la fe. A usted le pueden faltar muchas cosas, pero que no te falte la fe, porque tu fe es más poderosa en Cristo que todo un infierno en contra. La fe nuestra es muy valiosa, así que por encima de todo lo que le falte, si tienen la fe, lo demás se gestará. ¿Cuántos dicen amén? Así que escuche, Satanás buscó a Pedro para tumbarlo, destruirlo, y lo que provocó fue que no solamente viniera Pedro, sino muchos hermanos más. Así que por cada situación adversa de un siervo de Dios, Dios levantará más servidores del Señor. Diga conmigo: van a venir más servidores del Señor. ¿Cuántos están empezando a querer interceder más por sus pastores? Más por los siervos del Señor. Amén. Pero este ejemplo es de una intercesión que hay que hacer en los días difíciles, en los días de inestabilidad de un siervo de Dios, en los días donde no se halla, en los días de su quebrantamiento. Pero también se registra en la palabra otro momento donde intercedieron por Pedro. Y esta vez no fue Jesús, sino la iglesia la que intercedió por Pedro. Si hubo alguien que en la Biblia resalta cómo intercedían, era por Pedro. Jesús mismo lo hizo, y en Hechos 12, versículo 1, se menciona otra escena donde Pedro también va a requerir oración. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que este había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Téngame allí el texto, porfa. ¿Qué hacía la iglesia por Pedro? Oración. Pero ¿cómo era la oración? Sin cesar. Solo hay una cosa que usted y yo podemos hacer sin cesar. ¿Cuál es? Respirar. Usted, aunque esté dormido, sigue respirando. Estamos aquí, pero estamos respirando.
Aún sin darnos cuenta, seguimos respirando. De hecho, cuando una persona empieza a ser consciente de su respiración, puede hasta sentir que se está ahogando al sentir, uy, yo estoy respirando, ¿cuántas veces respiro por minuto? Pero hay algo que usted hace, quiera o no quiera, sin cesar, que es respirar. Y al mismo nivel de nuestra respiración, dice la iglesia que la palabra que debe ser nuestra intercesión, sin cesar. Y en este caso, esta intercesión era por almas perdidas. ¿Por qué estaban orando ellos? Por el pastor, por Pedro. Hermano, hay días donde hay que hacer oración sin cesar por los pastores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la oración que hace Jesús por Pedro en Lucas y esta que se está haciendo en Hechos? La de Lucas era de un pastor que estaba en momentos vulnerables, que estaba en una estructura inestable y que estaba en medio de ambientes de incertidumbre. Pero la de Hechos, hermano, en Hechos de los Apóstoles, este Hechos 12 muestra a un Pedro que ya está decidido por Jesús, comprometido con Jesús, que está enfocado en la misión, y aún así Satanás busca dañarlo, y a través de Herodes lo encarcelan. Y esta oración es la que requiere todo pastor. Así como se requiere la oración de que la fe no falte, también se requiere la oración de que los pastores sean guardados del mal y que Dios les ayude a superar todo ataque de Satanás. Aló. Que los quiera desenfocar de su propósito, o que lo quiera terminar. Porque Pedro aquí ya está enfocado. Pedro aquí no tiene problemas de convicciones. Pedro aquí ya está seguro en lo que Dios le llamó a hacer. Pero la iglesia, al ver lo que está en prisión, levanta oración sin cesar por él. Y mire lo que dice el siguiente verso. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Usted se imagina que si este Pedro hubiera sido el mismo de Lucas, hubiera estado durmiendo frente a soldados, hubiera estado lleno de miedo. Pero aquí Pedro está ya en la misión, está en el propósito, está enfocado. Y entonces dice la Biblia: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Todo esto como resultado de la intercesión que hicieron por su pastor. Amén. Sigamos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Escuche, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, en medio de una noche que estaba planeado que al terminar esa noche Pedro fuera ejecutado. Un ángel del Señor abre la puerta, saca al pastor, a Pedro, por la intercesión que estaban haciendo la iglesia. ¿Sabe que van a haber cárceles que quieran detener a los siervos de Dios que están enfocados? A los siervos de Dios que ya están claros en su visión. Ya no es un zarandeo para mirar que no está claro, no tiene convicciones, que no, este no es un zarandeo, este ya es un ataque para frenar el avance a través de Pedro, su enfoque. Lo quieren dañar en su propósito. Pero aún así, cuando la iglesia intercede por los pastores, entonces Dios va a enviar ángeles que bendigan a los siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es tremendo, porque Satanás estaba usando a Herodes. Pero yo quiero decirle, en la noche que esté pasando un siervo de Dios, el Señor va a traspasar cualquier prisión, cualquier situación que se levante, cualquier muralla mayor a esas murallas que el diablo ponga. Es la intercesión que levanta la iglesia por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, por los siervos del Señor. Y en este caso, aunque el ángel se apareció allí, no solamente se apareció, sino que tenía un trabajo: abrirle la puerta de la cárcel a Pedro, sacarlo, y de allí Pedro seguir su camino. Yo quiero decirle a usted, todo lo que le fue quitado volverá otra vez a su vida por la intercesión. Mire, habían perdido a un pastor. De hecho, la iglesia creo que pensó, lo van a matar, pero oremos por él. Pero mañana no lo van a matar. Ya habían matado a Jacobo, ahorita estaban esperando la muerte de Pedro, oraban por él. Pero cuando Pedro toca la puerta, Rode escucha, una muchacha de la casa escucha, y no abre de una, sino que se va a avisar a los demás. Usted se imagina el afán de Pedro, porque Pedro acaba de volarse, por decirlo así, de la cárcel. El ángel lo saca, él se va a la casa donde sabe que puede refugiarse, y golpea y nadie le abre. Y yo creo que Pedro puso el oído ahí a la puerta y decían: Señor, oramos para que Pedro venga, suelta a Pedro, que haga algo, cambia a Herodes, que lo suelten, que no lo maten. Pero Pedro estaba escuchando la oración y golpeaba, y nadie abría. Así que dice que Pedro se desesperó y empezó a golpear más fuerte: abran, estoy aquí. Y cuando Rode avisa, parece que es Pedro, le dicen: está loca. Hermano, Dios nos guarde de los intercesores que oran: Señor, libra al pastor, pero que en su mente no están creyendo eso, sino que dicen: el diablo lo va a hacer trizas estos días. Esta iglesia estaba orando: Señor, liberta a Pedro, guarda a Pedro, pero en su corazón creían: ¿qué va a hacer Pedro? Ese no viene, Herodes lo tiene y mañana lo mata. Y cuando Rode avisa, es Pedro, no le abrieron enseguida, le dijeron: está loca. Y ya cuando ella va a abrir y ven a Pedro, dicen: wow, sí es Pedro. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando se intercede por los pastores, Dios va a ir más allá de nuestras expectativas. Y aún cuando oremos medio
con una fe a medias, Dios en su gracia responderá para que un hombre, una mujer de Dios, un ministerio, un siervo del Señor siga haciendo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirle, cuando golpeen estos días a su puerta y sea un pastor de los que usted ha estado orando, gócese como se gozó aquella iglesia de ese momento, viendo a Pedro y viendo que Herodes no pudo detenerlo. Yo quiero declarar sobre su vida, sobre su casa, todo lo que quiera hacerte perder el enfoque y frenarte no va a prevalecer, porque aún en la noche Dios va a levantar una administración sobrenatural que abra las puertas de todo lo que quiso atarte, y usted va a estar golpeando las puertas nuevamente del lugar que Dios le asignó. Vas a estar en el lugar de tu asignación y nadie te va a lograr mover de allí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, se dice que un día Napoleón quería sacar una manzana de la planta y no llegaba allí por su estatura, y vino un soldado y le dijo: tranquilo, Napoleón, yo soy más grande que usted. Y bajó la manzana y se la pasó, y Napoleón le miró y le dijo: no, espere, le aclaro una cosa, usted no es más grande que yo, usted es más alto que yo, pero yo soy más grande que usted. ¿Sabe qué quiere decir eso? La gente te puede medir por la altura, por las cosas físicas, externas, pero solo Dios conoce la grandeza que usted porta adentro, el llamado que usted porta adentro. Y ese llamamiento Dios lo quiere desarrollar, ejecutar a través de su vida, por encima del Herodes que se levante. ¿Cuántos dicen amén? Celebre cuando usted esté viendo a un pastor enfocado, comprometido, celébrelo. Pedro aquí estuvo volviendo. Pasemos al siguiente versículo. Se quedaron atónitos, verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermano, Pedro nos muestra de que por más hombre de fe que sea, por más ungido que sea, se necesita que otro ore por usted, se necesita que otro interceda por usted, se necesita que alguien tan sencillo como la hermana Rode le abra la puerta para traerle paz. Y hermano, estos días que usted ve personas llegando a Cristo, personas siendo salvas, personas siendo restauradas, liberadas, acuérdese de interceder por los pastores que tienen la misión de que todas esas almas no se queden en simplemente una sanidad, una liberación, sino que se conecten con una eternidad, que velen por las almas. Pedro aprendió tanto esto que en sus cartas dice: señores, sean sobrios y sean firmes en la fe, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistan firmes. ¿De dónde Pedro tiene tanta claridad en eso? Porque Pedro supo, sintió el rugido del león cerca. ¿Por qué dice que alrededor, buscando a quien devorar? Porque Satanás no te puede tocar, pero anda alrededor acechando. Si hay personas que necesitan oración, son los pastores.
Si hay algo que nos debería doler bastante es cuando un pastor se desliza o cae. Y nos debería doler para levantarlo, ayudarlo, restaurar y orar, interceder. No para creernos superiores o mejores. Amén. Entonces, nuestra boca que sirva para levantar intercesión por los pastores. Y cuando lo hagamos, usted será bendecido de manera natural y de manera simultánea a la oración que usted hace. Estamos aquí, iglesia. Hermanas como Rode, que estaban allí, que tal vez no era tan buena para orar, pero estaba en la puerta a la expectativa de una respuesta. Hay otros que están orando, pero que cuando les llega la respuesta dicen: está loca, está loca. No creo que Dios lo vaya a hacer tan rápido. Pero Rode estaba a la puerta, a la expectativa de que Dios hiciera, de que Pedro llegara, de que Pedro no moriría ese día. Levante su mano. Yo proclamo sobre su vida que usted correrá de gozo para dar los próximos días buenas noticias de sus pastores. Usted correrá de gozo para dar buenas noticias de los que le sirven a Dios. Usted correrá de gozo para dar a otros buenas noticias, porque se vendrán momentos maravillosos donde usted y los pastores y los que sirven a Dios se verán bendecidos por Dios, se verán guardados del mal por Dios, y se verá que por encima de todo ahora ya no están en el ambiente de la inestabilidad, sino que estarán viendo pastores comprometidos, llenos de pasión, llenos de amor por el Señor y consagrados y en santidad, manteniéndose dependientes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted correrá de gozo. Usted correrá de gozo. No correremos para malas noticias, correremos para muy buenas noticias. Amén. Y si lo ven orando por su pastor y le dicen: estás loco, entonces gócese, porque a la puerta va a venir una bendición del Señor. Le invito a que se coloque en pie y vamos a orar. Pero antes vamos a adorar a Dios con nuestras semillas, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Los hermanos que nos colaboran, vamos a pedir al Señor que estas semillas sean tomadas en adoración, en gratitud. Gloria a Dios. Si usted tiene una semilla, hermano, en adoración al Señor, puede pasar acá, puede sembrar en esta noche, y luego nos vamos a disponer para orar juntos al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos cada familia, cada vida que trae sus diezmos, sus ofrendas esta noche. Bendecimos, Señor, el trabajo que desarrollan, que desempeñan día a día, semana a semana, las carreras profesionales, los trabajos, Señor, que ejecutan.
las labores que desarrollan, Señor, y el esfuerzo y la fe en acción al traer, Señor, sus diezmos, sus ofrendas. Le pedimos, Señor, que sea sus vidas guardadas, sus finanzas, su economía sea sustentada por ti, y que en el nombre de Jesús todo devorador de finanzas no avance, no prevalezca, sino que puedan ver la recompensa del Señor en cada área de sus vidas. Señor, colocamos estos diezmos y ofrendas junto con los proyectos, las proyecciones de tu iglesia, para que se abra camino a ellas y se gesten y se hagan realidad en el nombre de Jesús. Ahora quiero invitarle, vamos a levantar un clamor por los pastores de esta casa, de la ciudad, del departamento del Cauca. Quiero que usted pase acá adelante, oremos juntos por los pastores, apliquemos la palabra en estos minutos que nos quedan, y que usted sepa en el Señor, una oración por un pastor nunca es en vano, siempre tendrá recompensa. Y si la hacemos, vamos a hacerla en las dos direcciones que vimos hoy. La dirección de aquellos que puedan estar pasando por días de quebranto, por días donde todo está tambaleando, y vamos a hacerla de esa manera. Aquellos pastores que puedan estar en su noche más oscura, sufriendo aún en sus convicciones, frustrados. Pero también vamos a orar por los pastores que están enfocados, que están ya en otra etapa, que están en sus días más brillantes, pero aún así hay situaciones que hayan querido frenarles. Vamos a orar. Le invito a que disponga allí su vida y, Señor, te damos las gracias. Gracias por esta palabra. Padre, oramos delante de ti. Oración que recupera pastores. Queremos levantar, Dios, en nuestras vidas. Que nuestra oración sea agradable delante de ti. Señor, oramos por muchas cosas. Oramos por muchas personas. Pero reconocemos que en muchas ocasiones olvidamos poner también en el altar de nuestra oración los pastores. Y tú nos diste ejemplo, Señor, orando por uno de tus pastores, aquellos que estaba formando, orando, Señor, de manera específica para que su fe no faltara en los días más difíciles, en los días donde nadie aparece, en los días donde nadie entiende los procesos, en los días donde todos demandan respuesta. Pero tú conoces que son los días donde los pastores no orarán, porque su tristeza les hará dormir más. Son los días donde los pastores en Getsemaní no se levantarán, porque no tienen la fuerza, no tienen la gallardía, porque están bombardeados por diferentes cosas que no les dejan concentrarse en lo que les asignaste. Señor, oramos por los pastores de la ciudad, oramos por los pastores del departamento, cada pastor de cada congregación de sana doctrina. Oramos por la vida del pastor Ricardo, por la vida de la pastora Andrea, su familia. Oramos, Señor, por la vida del pastor Edward, de la pastora Lady, su familia. Oramos por la vida del pastor Andrés Zúñiga, su familia. Dios, los ponemos delante de ti. Oramos por la vida del pastor Uber, su familia. Padre, los ponemos delante de tu presencia. Oramos delante de ti por la vida del pastor José Satirio dos Santos, su familia, cada pastor que le acompaña. Oramos, Padre, en esta hora por los siervos del Señor,
por la vida de Javier Cobo, por su familia. Oramos, Padre, por la vida del pastor Antonio. Oramos delante de ti, Señor, por cada pastor en la ciudad, cada pastor que está haciendo la tarea, cada pastor que está, Dios, Señor, abriendo, Dios, cada día su vida, su corazón para servirte, sus familias, sus hijos, tu casa. Oramos delante de ti, Señor, por cada congregación de sana doctrina en nuestra ciudad y los pastores que están ahí frente a ellas. Delante de ti, Señor, oramos por cada pastor misionero en el Cauca, en los pueblos más lejanos, en las veredas más escondidas. Dios, los ponemos delante de ti. Colocamos los pastores que están sufriendo, Dios, en estos días, Señor, en ambientes difíciles. Los que hayan resbalado, los que hayan estado vulnerables, los que se hayan visto tambalear. Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos por cada siervo del Señor que tú conoces, Dios. Te lo rogamos delante de ti. Pedimos que su fe no falte. Que por encima, por más duro que sea su proceso, por más difícil que sea su proceso, que su fe no falte. Te lo rogamos, Señor, que una vez salgan de esas pruebas, salgan de esas crisis, ellos puedan ver que hay mucho pueblo por confirmar, que hay muchos más por levantar, que hay mucha tarea por hacer. Pero antes de esa tarea, antes de todas esas vidas, te rogamos por las de ellos, para que su fe no falte, para que ellos vean que no están solos, que tu presencia está con ellos, para que por más que se vea una obra de las tinieblas, sea, Dios, mayor la comprensión de que tu amor, de que tu presencia está allí, de que ellos no son bagazos sino trigo. Señor, oramos delante de ti por los pastores que han estado deprimidos, los que han estado pensando que servirte a ti es en vano, los que han estado pensando de que no sirve servirte, de que no hay diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Te pedimos por ellos para que su fe no falte. Te pedimos por ellos, Padre, para que en los días más difíciles de sus vidas su fe se mantenga, su fe salga mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más brillante, en el nombre de Jesús. Padre, guarda nuestra ciudad, guarda nuestro departamento, guarda la nación de ver pastores caídos, de ver, Dios, Señor, de ser de aquellos que no interceden por los pastores, de ver pastores dejando el ministerio, aún los pastores que han estado pensando en suicidarse. Señor, líbralos, que su fe no les falte, que su fe no les falte, que su fe no les falte, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ahí donde tú estás personalmente, levanta una oración. Levanta una oración específica por esto, que los pastores en sus días de quebrantamiento, su fe no les falte. Vamos, una que hagas tú de tu corazón. Ahora seguiremos orando por aquellos que están enfocados, pero hay situaciones. Pero ora primero por esto. Levanta allí, levanta tu oración personal. Levanta tu oración personal. Señor, que la familia de los pastores sean, Dios, firmes en la fe, que su fe no les falte en los días de dificultad, en los días de adversidad, en los días donde no se da nada, en los días donde todo está en contra. Oh Dios, Señor, dame mayor compromiso. Dile, dame mayor compromiso. Yo quiero comprometerme a orar más por los pastores. Yo cierro mi boca para ser de aquellos que patrocinan el chisme, patrocinan lo que no ayuda, lo que no suma. No, yo quiero ser de los que interceden por los pastores de las diferentes denominaciones, pero que son en sana doctrina, hombres, mujeres de Dios,
con debilidades, con defectos, pero que han dejado todo, que han servido, que están sirviendo, que han sacrificado, que han negado. Señor, oro delante de ti para que ellos puedan salir de sus crisis en victoria, en el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, di conmigo: y Señor, colocamos delante de ti los pastores que, así como Pedro, enfrentaron persecución, enfrentaron el desafío de que les quería paralizar su llamamiento, su labor. Aquellos que están enfocados, aquellos que ya no están en crisis de convicciones o de quebrantamiento, pero que están pasando ataques de persecución. Señor, oramos por ellos. Los que en medio del trabajo están viendo persecución, los que sirviéndote a ti están viendo persecución, están levantándose Herodes para frenarlos, están levantándose soldados para frenarlos, espiritualmente hablando. Están levantándose, Señor, barreras para frenarlos, impedimentos para frenarlos, así como Herodes puso, Señor, guardas que detuvieran a Pedro. Señor, colocamos delante de ti cada pastor que está en un ambiente de opresión, de persecución, de un aparente encierro, pero que están enfocados, que tienen visión. Padre, ponemos delante de ti sus vidas. Que se abra la cárcel para ellos, que se abran las cárceles para ellos, que ángeles de Dios sean enviados donde están ahora, y que se abran las cárceles, que en el nombre de Jesús vuelvan a avanzar, vuelvan, Señor, a retornar al lugar de su asignación, al lugar de su llamado. Que vuelvan, Señor, en el nombre de Jesús, a tomar, Dios, el arado en donde tú los pusiste, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora oramos para que todo plan satánico contra los pastores sea quebrantado, todo plan de Herodes contra los pastores sea quebrantado, todo lo que haya maquinado, toda maquinación, todo argumento, toda hechicería, toda brujería que sea levantado contra los pastores, sea quebrantada en el nombre de Jesús, sea quebrantada por el poder del nombre de Jesús, y que haya libertad sobre cada ministerio, que haya libertad para seguir con la visión, que haya libertad en el nombre de Jesús, que se siga expandiendo el evangelio, que siga creciendo el llamamiento en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en este día por cada pastor, sus familias, los que han estado, Señor, padeciendo en medio de esto, los que aún en la noche, viéndose encerrados en situaciones, han descansado en ti. Señor, ábrele la cárcel en el nombre de Jesús. Y oramos para que en los próximos días nosotros como iglesia, nosotros, Señor, como cuerpo de Cristo, veamos pastores siendo levantados, pastores siendo, Señor, llevados a otro nivel, pastores, Padre, que traigan buenas noticias en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, proclamamos que la iglesia que intercede por sus pastores no correrá para huir, no correrá de miedo, sino que correrá como ruede para contar buenas nuevas, correrá de alegría, correrá para proclamar que hay bendición para la iglesia, correrá para proclamar que hay victoria en la oración y que hay respuestas a la oración que se haya hecho. Señor, te damos las gracias en esta noche. Desde aquí bendecimos los pastores de la ciudad,
del departamento. Bendecimos los pastores de Colombia. Bendecimos sus vidas, Señor, y creemos, Dios, que así como lo hiciste en aquellos días con la iglesia y Pedro, también se hará en estos tiempos, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Proclamamos que todo yugo se ha roto, se ha destruido en su contra, y que ellos tienen paz, paz de Dios para avanzar, paz del Señor para proseguir, y convicción y pasión para proclamar el evangelio y a lo que tú les has llamado. Recibe, Dios, la gloria, porque tú eres el príncipe de los pastores. Recibe, Señor, tú la honra, porque tú los llamaste. Recibe tú la alabanza, porque por encima de sus defectos y debilidades, tú siempre has sido fiel. Señor, todo el honor, toda la alabanza es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denles aplauso a Cristo. De lo que puedo imaginar. Abraza el